Buenas tardes, bienvenidos a esta webinar sobre buenas prácticas preventivas sobre innovación y seguridad, el impacto de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales. Muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos como ponente a Eusebio González, que es el director del Departamento de Prevención de Mutua Intercomarcal, y a mí mismo, que soy Pedro Gómez y soy técnico del departamento. El contenido de la exposición trata sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la prevención de riesgos laborales. Analizaremos las aplicaciones actuales, los beneficios, desafíos y casos prácticos de implementación. Además, discutiremos las tendencias futuras y cómo la inteligencia artificial puede integrarse en distintos sectores para mejorar la seguridad y reducir los accidentes laborales. La inteligencia artificial no solo es un tema de ciencia ficción, ya está aquí, ya está y está cambiando la forma en que gestionamos la seguridad en el trabajo. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora y cuarto, quizá 5 o 10 minutos más, depende, y esperemos que sea de su interés. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Quiero recordarles que tienen a su disposición el chat para realizarnos cualquier consulta o duda que tengan, las cuales responderemos a la conclusión de la charla o por email privado al finalizar esta. Estas consultas deben enviarlas directamente al organizador. Con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañero Eusebio González. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos los asistentes a la jornada de hoy. Como muy bien ha presentado Pedro, en esta jornada exploraremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la prevención de riesgos laborales. Analizaremos las aplicaciones actuales en una introducción inicial, donde veremos todas las aplicaciones, los beneficios, así como los desafíos y casos prácticos que se están implementando al día de hoy. Posteriormente entraremos ya en lo que es la afectación de la IA en todo lo que es la prevención de riesgos laborales. Tendencias futuras, además, hablaremos de las tendencias futuras y de cómo la IA puede integrarse en distintos sectores para mejorar la seguridad y reducir los accidentes laborales. Como he dicho, la introducción y breve, pero hay muchos temas, pero para que nos queden los conceptos claros, hablaremos de qué es la inteligencia artificial, las aplicaciones más habituales de la IA en nuestro día a día, así como la evolución que ha habido en los últimos años de esta IA. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas realizar, ¿vale?, tareas que requieren una inteligencia humana. Se basa sobre todo en algoritmos avanzados que aprenden de los datos para tomar decisiones y optimizar los procesos. En seguridad laboral, la IA se emplea básicamente para la identificación de riesgos, el monitoreo de condiciones de trabajo y la optimización de los procedimientos de prevención de riesgos laborales. Todo esto lo iremos viendo durante la jornada. Su aplicación incluye desde asistentes virtuales, sistemas de reconocimiento facial y dispositivos de monitoreo, por ejemplo, ambiental, ¿no?, así como diferentes herramientas que nos permiten mejorar la seguridad en los diversos sectores laborales. Iniciaremos la introducción con las diferentes posibilidades de clasificación de la inteligencia artificial. Les he puesto en el slide 3 tipos de clasificaciones. Por un lado, la primera es la clasificación según la capacidad de esta inteligencia artificial. Puede ser débil o aplicada, puede ser fuerte o general, o puede ser la superinteligencia. Respecto a la primera, cuando hablamos de lo que es débil o aplicada, el ejemplo fácil, y lo conocerán ustedes, el Siri, Google Assistant, ChatGPT, al final es una IA, una inteligencia artificial diseñada para tareas específicas sin conciencia propia. La fuerte o IA general, por ejemplo, el GPT-4, en desarrollo hacia una AGI. Una AGI es una inteligencia artificial general que igualaría ya o superaría las capacidades humanas en prácticamente todas las tareas cognitivas. Por ejemplo, el DeepMind Gato
pueden aprender, es una aplicación que puede aprender múltiples tareas y adaptarse como un humano. Y por último tendríamos la superinteligencia. ¿Qué es la superinteligencia? Es hipotética, representada básicamente en la imaginación, en películas, como por ejemplo ustedes pueden recordar Skynet de Terminator, ¿no? La IA supera la inteligencia humana en todos y cada uno de los aspectos. Otra clasificación sería según su enfoque técnico. Tendríamos la IA reactiva, por ejemplo, la Deep Blue de IBM, del ajedrez, responde a estímulos sin memoria ni aprendizaje. Tendríamos una IA segundo nivel con memoria limitada, por ejemplo, un autopiloto de Tesla, toma decisiones basadas en datos previos y en tiempo real. Tendríamos otro tercer nivel que sería ya la teoría de la mente, que no existe aún, pero está en desarrollo a día de hoy ya, por lo cual no creo que tarde mucho. Ya veremos después que si vemos la evolución del IA es impresionante, es logarítmica, por lo cual yo ahora digo que se está en este momento de desarrollo de la teoría de la mente, que quiere decir que el IA ya entiende emociones e intenciones humanas, pero esto en breve ya lo vamos a ver. Y por último sería otro nivel que es la autoconciencia, ¿no? Es hipotético aún, no se está en este nivel, que sería una IA con conciencia propia, como en películas de ciencia ficción, ¿no? Aún no hemos llegado a este nivel. Y por último, la clasificación según su funcionalidad, que tendríamos la I generativa, por ejemplo, el ChatGPT, el Daily, el Midjourney, crean textos, imágenes, vídeos, etcétera. Tendríamos también la IA discriminativa, que son cuando hablamos de redes neuronales convolucionales, o sea, de clasificación como la CNN, que detectan objetos, distinguen y clasifican datos con estructuras de cuadrícula, como imágenes, etc. Tendríamos también la IA prescriptiva, que son sistemas de recomendación avanzada en medicina, negocios, etcétera, que lo que hace es sugerir qué acción tomar en un momento dado, ¿no? Y también tendríamos la I analítica, que también la tienen ustedes en el slide, por ejemplo, la Google Analytics, que son herramientas de Big Data que analiza grandes volúmenes de datos para insights. Y por último tendríamos la IA convencional. ChatGPT, Alexa, Google Assistant mantienen conversaciones con usuarios. Una vez vista la clasificación, veremos la evolución del IA en los últimos tiempos. Desde la revolución industrial hasta la era digital, la automatización ha evolucionado significativamente. En sus inicios se basaba en maquinaria simple, luego avanzó hacia una robótica y ahora con la IA que nos permite a las máquinas que las máquinas tomen decisiones en tiempo real. Hoy la IA al final está presente en sectores como la manufactura, la salud, la construcción. Después veremos que mi compañero Pedro entrará en detalle en aplicaciones concretas en cada uno de los sectores, ¿no? ¿Qué hace? Para optimizar todo esto la seguridad laboral, ¿no? En respecto a la prevención. Empresas como Tesla y Amazon, por ejemplo, ya utilizan una IA para reducir riesgos en sus fábricas y en sus centros de almacenaje y logística. La capacidad al final predictiva y adaptativa de la IA está transformando toda la gestión de riesgos laborales y revolucionando la seguridad en el trabajo. Ven ustedes en el slide la evolución de las diferentes plataformas y diferente tecnología, cuánto han tardado hasta alcanzar los 100 millones de usuarios. Por ejemplo, ven ustedes que el teléfono normal tardó 75 años y en cambio el móvil 16, pero vemos que Instagram 2,4 años, Candy Crush 1,3 y el ChatGPT 2 meses y el Threads, por ejemplo, 5 días, que es el récord, aún tiene el récord, 5 días. ¿Qué es el Thread? Para quien que no lo sepa, alcanzó los 100 millones de usuarios en 5 días. El Threads al final es una red social de texto creada por Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp. Se lanzó en julio del 2023 como una alternativa a Twitter, ahora llamado el X, ¿no? Y se integró con Instagram, lo que facilitó que millones de usuarios se unieran rápidamente. De hecho, alcanzó, ya os digo, en 5 días alcanzó estos 100 y es el récord, ¿no? A día de hoy. Otra, aquí tienen también, como ven en la imagen, eh, cuánto tardaron en alcanzar 1 millón de usuarios. Por ejemplo, el ChatGPT alcanzó esto en 2 meses, por lo cual el millón de usuarios.
El TikTok tarde 9 meses y el Instagram 30. Imaginen ustedes el ritmo de la evolución actual de la inteligencia artificial. La evolución del número de usuarios de la inteligencia artificial, en este gráfico he puesto los últimos 5 años, pero quiero comentarles las etapas, ¿no? La evolución al final ha sido notable en los últimos años y ha sido crecimiento, como ven ustedes, exponencial. ¿Por qué? Por los avances tecnológicos, la mayor accesibilidad y la integración del IA en todos y múltiples sectores, tanto a nivel industrial como a nivel personal. A continuación, les presento la cronología que tienen ustedes en el slide abajo, ¿no? Desde 2015 al 2017 es la etapa de los inicios, la popularización de la IA, ¿no? La IA empezó a ser conocida gracias a los asistentes virtuales, inicialmente como Siri, Alexa, Google Assistant, ¿no? Los usuarios iniciales se concentraban principalmente en los más tecnológicos, ¿no? Y empresas tecnológicas experimentando sus primeras aplicaciones. Del 2018 al 2020 ya se expandió hacia nuevos sectores, ¿no? Diversificación del uso. La IA ya se adoptó en sectores como la salud, el retail, las finanzas, la educación, la logística, etcétera. Las herramientas y salieron ya herramientas emergentes como el ChatGPT, herramientas de procesamiento de lenguaje natural, el NLP y asistentes conversacionales de diverso tipo, ¿no? Empezaron a consolidarse a nivel general. La cifra estimada de usuarios a finales del 2020, para que tengan una idea, se superaron ya los 500 millones de usuarios de la inteligencia artificial. La siguiente etapa, del 2021 al 2023, es el auge de las plataformas generativas. El impacto de la pandemia hizo o aceleró la digitalización y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial a nivel global. La explosión de herramientas generativas como las plataformas como el ChatGPT, el DALL-E, el Midjourney o el Stable Diffusion alcanzaron al final gran popularidad durante esta época, ¿no? La cifra estimada del 2023, de finales del 2023, fue ya de 1.500 millones personas que interactuaban regularmente con tecnología de IA. 2024, integración ya cotidiana. Es una expansión masiva. La IA se integró de forma rutinaria en electrodomésticos, vehículos, plataformas, productividad, redes sociales, en atención médica, en todos y cada uno de los sectores y acciones del día a día. Los usuarios estimados en el 2024 en unos aproximadamente 2.000 millones de personas utilizan de alguna forma la IA de manera habitual. El 2025 es ya una IA omnipresente, es la consolidación global, la IA ya forma parte del entorno cotidiano en hogares, trabajos y servicios públicos y se prevé que acabaremos el 2025 en casi 3.000 millones de personas de todo el mundo interactuando regularmente en plataformas de inteligencia artificial. Los factores que han impulsado este crecimiento logarítmico, pues las mejoras tecnológicas, avances continuos en Machine Learning, Deep Learning o modelos generativos y procesamiento de datos, la accesibilidad, la proliferación de herramientas freemium, ¿no? O premium, ¿no? O no premium, las free y las no, y que son funciones básicas gratis con características avanzadas de pago, ¿no? O sea, como ChatGPT, Daily, Gemini o Copilot. Adopción empresarial también es un motivo por los cuales se ha avanzado tanto. El uso creciente de la IA para automatización, análisis predictivo, atención al cliente, diseño, logística, en todos estos sectores se ha ido implementando. Y también por el motivo de una normalización cultural. La IA forma parte del día a día, ¿no? De todos nosotros y es reconocida como una cultura ya popular en la educación y el trabajo. He querido poner esta transparencia para que se hagan una idea. Miren, esta transparencia la generé hace un mes y poco más. En ella ven ustedes la evolución de cada una de las herramientas más usuales. Por ejemplo, ChatGPT, ven ustedes que se ha multiplicado por 3, ¿no? De 100 y pico a 500 millones de usuarios activos mensuales. Es un crecimiento exponencial brutal. Pero yo quiero explicarles que, por ejemplo, DeepSeek, que es la plataforma de China, hace un mes y medio prácticamente era escaso el número de usuarios. Estamos hablando de
40 millones de usuarios aproximadamente. Pero a día de hoy, esto en un mes y medio se ha multiplicado por dos, para que se imaginen la rapidez en la que se multiplican los usuarios de utilización de todas y cada una de estas herramientas. Solo para entrar en detalles, ¿no? Pues ven ustedes Gemini, por ejemplo, que ha crecido desorbitadamente. Ven ustedes Leonardo, que es una aplicación con mucho más de diseño utilizada para el diseño. El Copilot, por ejemplo, vinculada a Microsoft. Básicamente, el Leonardo, la que he dicho, es más orientada a creadores de contenido y empresas de marketing. Bueno, tienen las diversas. Para más información solo hace falta que vayan ustedes mismos a inteligencia artificial y les describirá este tema, ¿no? Aplicaciones más habituales de la IA en nuestro día a día. La IA forma parte ya de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri, Alexa usan IA para entender y responder a nuestras preguntas, ¿no? Las plataformas como Netflix y Spotify pues usan IA para recomendarnos contenido basado en nuestros gustos, en nuestras aceptaciones, nos van buscando, saben exactamente lo que nos apetece ver en cada momento. En el ámbito laboral, los vehículos autónomos, por ejemplo, son un ejemplo avanzado de IA en acción, ¿no? Estos sistemas usan algoritmos de aprendizaje automático, lo que se le llama el machine learning, ¿no? Para tomar decisiones al final en tiempo real y cómo frenar ante un obstáculo, por ejemplo, ¿no? Existen tipos de inteligencia según su aplicación, ¿no? Múltiples tipos de inteligencia, pero una de las diferencias más relevantes radica en el propósito, en el entorno, ¿no? De su uso, en cómo distinguir entre el uso general, ¿vale? Y otros, el de más específico o especializado o industrial, ¿no? En nivel general, hablamos son sistemas accesibles al público, en general, como el ChatGPT, el DALL-E, Gemini, Copilot, ya lo hemos dicho, ¿no? Todos ellos, ¿no? Están diseñados para tareas amplias, generación de texto, imágenes, pues desde asistencia personal. Al final, su fortaleza radica en que en la versatilidad, aunque su precisión puede variar según el contexto, ¿no? Utilizar prompts, siempre digo, recomiendo pensar bien las preguntas, los prompts adecuados para que permitirá sacar mejor rendimiento a todo lo que consideremos y queramos preguntar a estas herramientas de inteligencia artificial. Después tendríamos la inteligencia artificial especializada industrial que se desarrollan para aplicaciones mucho más críticas, específicas, como conducción autónoma, control de procesos industriales, reconocimientos faciales o diagnósticos médicos no asistidos. Estas soluciones están entrenadas con datos muy específicos y además requieren una fiabilidad extrema, ¿no? Ambas comparten bases tecnológicas como el aprendizaje automático, pero se aplican de forma muy diferente según los riesgos y objetivos implicados en la decisión. Aquí les he querido poner esta tabla. Como el uso de la IA varía drásticamente, lo ven ustedes, en consumo generalista o en IA industrial o profesional, ¿no? Según el entorno donde se aplica. En el IA de consumo tienen como finalidad el uso general, son las que conocemos y ya hemos comentado, mientras que la IA industrial son aplicaciones más específicas que he dicho y con conducción autónoma, utilizadas, por ejemplo, en la aviación o en diagnósticos médicos. En IA de consumo, la precisión es alta, pero no crítica, con datos abiertos, regulación media y que puede fallar ocasionalmente, mientras que la IA industrial o profesional, la precisión es muy alta, riesgos de fallo inaceptable, con datos privados, verificados, entornos cerrados, una regulación alta y además requiere una fiabilidad muy consistente. La IA y la prevención. Ya entramos, después de toda esta introducción sobre la IA, vamos a entrar directamente en lo que es la IA y la prevención. La IA permite una supervisión más precisa del entorno laboral, detectando peligros y tomando medidas preventivas antes de que ocurran los incidentes. Su implementación al final mejora la capacidad de reacción ante riesgos y ayuda a garantizar además el cumplimiento de normativas de seguridad, ¿no?
Por ejemplo, con sensores, análisis de datos y automatización de procesos, la IA reduce errores humanos y optimiza al final la prevención en múltiples sectores, por ejemplo, industriales. Lo veremos ahora en poco y nos lo explicará mi compañero Pedro. La IA al final optimiza la gestión de la seguridad laboral al reducir la siniestralidad y mejorar la eficiencia operativa, ¿no? Gracias al análisis predictivo se pueden prevenir accidentes antes de que ocurran. Además, puede automatizar tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y recursos. La capacidad de procesar grandes volúmenes de información en tiempo real permite al final a las empresas tomar decisiones pues mucho basadas en esos datos mucho más concretos y precisos y aumentando así la seguridad y reduciendo también, que es un punto también importante, los costes operativos del funcionamiento de la prevención. A pesar de los beneficios que ofrece la IA, su implementación en prevención enfrenta o comporta varios desafíos. Aquí los he puesto en la slide. Uno de los principales es la resistencia al cambio, ¿no? Nos encontramos por parte de quién, del personal, de las organizaciones, y ya que algunos empleados pueden percibirla ya como una amenaza en sus puestos de trabajo. Sí, pues a lo mejor nos tenemos que transformar, ¿no? Pero no tengamos miedo, tenemos que ayudarnos de esa IA. También es necesario realizar, por ejemplo, lo que he puesto, una inversión en infraestructura tecnológica, lo que puede ser también un obstáculo importante para pequeñas y medianas empresas. Además, la recopilación de datos para el funcionamiento de la IA plantea también preocupaciones sobre privacidad, protección de la información, de los trabajadores, etcétera. Y finalmente, la integración con sistemas existentes también puede darse o que sea compleja, ya que muchas empresas operan con distintas plataformas pues muy tradicionales y que no están optimizadas para la correcta implantación de la inteligencia artificial. El uso de ella en la prevención de riesgos laborales plantea también retos éticos y legales que deben abordarse para garantizar su aplicación también de manera responsable. Al final, la recopilación y análisis de datos de los empleados plantea desafíos, como he dicho antes, de privacidad y protección de la información, ¿no? Siendo esencial cumplir pues, con normativas como el Reglamento, por ejemplo, General de Protección de Datos, ¿no? Que es importante. Además, el uso de la IA para monitoreo y vigilancia del trabajo debe estar regulado para evitar el uso indebido y la invasión de la privacidad de los trabajadores. Más tarde, al final, comentaré 4 normativas de las cuales están en vigor y algunas que aún no se están implementando, pero que vendrán en breve para regular fehacientemente todo lo que es la inteligencia artificial. Básicamente estoy hablando de Europa. Evidentemente, según donde estemos del continente, varía significativamente. Otro aspecto clave sería les he puesto también el de la responsabilidad legal en caso de fallos de la IA, que a veces no lo hemos planteado, pero puede fallar la IA, ya que una decisión errónea de un sistema automatizado podría derivar en accidentes laborales o problemas de seguridad. Hemos oído también que ha fallado de vez en cuando algún coche Tesla, ¿no? Que ha habido algún accidente, pues podría pasar, ¿no? Por ello es fundamental que las empresas implementen la IA en PRL de manera transparente, ética y conforme a la legislación vigente. La IA puede transformar la forma en que gestionamos la prevención de riesgos laborales, optimizando procesos y aumentando la seguridad en comparación con los métodos tradicionales, ¿no? En la tabla se muestra una comparativa, quería mostrar esta comparativa, donde se destacan las diferencias clave entre los métodos tradicionales y la IA en prevención. La identificación de riesgos vía métodos convencionales es a través de inspecciones manuales, como pongo en el slide, y en IA el monitoreo es en tiempo real con sensores y análisis de datos. En tiempo de respuesta, por un lado, a nivel tradicional, se reacciona a los incidentes después de que ocurran, mientras que con la IA la predicción y la prevención de accidentes se produce antes de que estos ocurran. Con los métodos tradicionales se realiza una supervisión periódica por parte de personal, mientras que en la IA se realiza con cámaras y sensores.
Y la capacitación y formación se realiza normalmente, como ustedes saben, a través de charlas presenciales y manuales, y con la IA se realiza a través de la realidad virtual, a través de esta realidad virtual y a través de un aprendizaje adaptativo. La operativa se realiza con procesos lentos y dependientes al final de la supervisión humana, mientras que ahora con la IA se puede optimizar mucho más el análisis predictivo y la automatización de los procesos. Y por último, la automatización de tareas peligrosas a través de métodos tradicionales es limitada y con alto riesgo para todos los personal trabajador de las organizaciones. Y mediante la IA podríamos realizarlas a través de robots o cobots, como después veremos, y sistemas inteligentes que nos pueden permitir realizar dichas tareas de alto riesgo de manera segura para las personas. Después de esta introducción a la IA, hasta aquí ha sido toda la introducción. Mi compañero Pedro, tanto la introducción general como la introducción la IA con la prevención, mi compañero Pedro nos comentará tanto las herramientas de IA como las aplicaciones actuales en distintos sectores. Pedro. Muchas gracias, Eusebi. Después de tu intervención inicial, vamos a empezar con la introducción a herramientas de inteligencia artificial en prevención de riesgos laborales. En esta sección exploraremos tres herramientas clave. La primera de ellas sería el software predictivo. Este analiza datos históricos y patrones de incidentes y accidentes para prever riesgos futuros y recomendar medidas preventivas antes de que se produzca o ocurra un accidente. La segunda de ellas sería el monitoreo en tiempo real, usando sensores y cámaras equipadas con inteligencia artificial para supervisar las condiciones del entorno laboral en directo, detectando irregularidades como el incumplimiento de protocolos de seguridad o la presencia de sustancias peligrosas, etc. La tercera sería la automatización de tareas peligrosas, implementando sistemas inteligentes que pueden tomar decisiones sin intervención humana, como el uso de robots para tareas peligrosas o inteligencia artificial integrada en maquinaria que ajusta parámetros de seguridad de forma autónoma. Vamos a verlas a continuación más detalladamente. La primera de ellas decíamos que era el análisis predictivo de datos y software de inteligencia artificial en PRL. Este ha revolucionado la prevención de riesgos laborales al anticipar situaciones peligrosas antes de que ocurran. A través, como decimos, de recopilación y procesamiento de grandes volúmenes de datos, datos históricos, los algoritmos pueden detectar tendencias en accidentes y enfermedades profesionales, permitiendo a las empresas tomar decisiones preventivas con mayor precisión. El software de análisis predictivo en prevención de riesgos laborales utiliza la inteligencia artificial para recopilar información de diferentes fuentes, como pueden ser sensores que monitorean la tarea y las condiciones, registros históricos de incidentes, comportamiento del personal, etc. Y esto le permite generar alertas de seguridad en tiempo real y recomendar medidas proactivas. En la industria de la construcción, por ejemplo, la inteligencia artificial analiza informes de incidentes previos para predecir qué áreas o tareas presentarán mayor riesgo de accidentes y nos permitirá ajustar protocolos de seguridad, mejorar la capacitación de los trabajadores y optimizar el uso de equipos de protección personal. Los sensores, que era la segunda de las herramientas, los sensores y dispositivos conectados a inteligencia artificial monitorean en tiempo real las condiciones del entorno y el estado físico de los trabajadores. Por ejemplo, los sensores ambientales e industriales se instalan en infraestructuras o máquinas para detectar factores como la temperatura, la calidad del aire, vibraciones estructurales, fuga de gas, etc. Estos dispositivos están integrados con sistemas de inteligencia artificial que analizan los datos en tiempo real y activan protocolos de seguridad automáticamente. Los wearables inteligentes o dispositivos portátiles, por otro lado, como pueden ser relojes biométricos, chalecos o cascos con sensores, permiten monitorear signos de fatiga, estrés térmico o exposición a sustancias tóxicas, entre otros. Cuando estos sistemas detectan condiciones peligrosas, envían alertas tanto al trabajador como a los equipos de seguridad. Y un ejemplo de esta aplicación es
la implementación de sensores de calidad en el aire de la fábrica, los cuales analizan la concentración de gases peligrosos y activan protocolos de seguridad en caso de niveles críticos. Recordemos que ya teníamos sensores hace muchísimos años en prevención. La diferencia es que estos sensores ahora mismo están integrados con la inteligencia artificial y ahora ya no solamente es que tenemos la señal en tiempo real, sino que se gestiona la señal por la inteligencia artificial. Por último, la automatización mediante robots impulsados por inteligencia artificial supone un progreso especialmente en entornos de trabajo de alto riesgo. Estos robots pueden asumir tareas peligrosas, reduciendo la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas, maquinaria pesada, peligrosa y condiciones extremas. Un ejemplo de ello es el uso de robots en la industria química, donde manipulan sustancias peligrosas minimizando el contacto humano. También se emplean en minería y construcción para realizar inspecciones autónomas en tareas de difícil acceso o con riesgos estructurales. Gracias a la inteligencia artificial, estos robots pueden ajustar sus movimientos en tiempo real, tomar decisiones autónomas y mejorar la precisión en tareas críticas, reduciendo significativamente la exposición a accidentes laborales. Vamos a empezar con otro capítulo que serían aplicaciones de inteligencia artificial en PRL. Una muy importante, y queríamos empezar con esta, sería la capacitación en PRL y con inteligencia artificial. La inteligencia artificial supone un gran avance en la formación en prevención de riesgos laborales al permitir la personalización del aprendizaje, la incorporación de simuladores en realidad aumentada y la inversión en realidad virtual para entrenamientos prácticos y seguros. En cuanto a la personalización de la formación, la IA analiza datos de desempeño de cada trabajador para detectar necesidades formativas y ajustar la capacitación según sus necesidades. Plataformas inteligentes monitorean el progreso y adaptan la dificultad de estos módulos para garantizar un aprendizaje más efectivo. Por otro lado, mediante el uso de gafas de realidad aumentada y realidad virtual, los trabajadores pueden entrenarse en situaciones de riesgo sin exponerse a peligros reales. Como ejemplos de aplicación, podemos ver simuladores de evacuación en caso de incendio, permitiendo a los trabajadores ensayar los protocolos de escape en entornos controlados, entrenamiento en el manejo de maquinaria pesada a través de simulaciones interactivas o simulaciones de respuesta ante emergencias químicas para mejorar la reacción ante incidentes reales. La implementación de estas técnicas en la formación no solo aumenta la efectividad de los entrenamientos, sino que reduce bastante los costes y tiempos de capacitación, asegurando que los trabajadores estén mejor preparados para enfrentar situaciones de riesgo en sus entornos laborales. Pasamos a la visión artificial basada en inteligencia artificial. Esta permite identificar en tiempo real comportamientos de riesgo en el entorno laboral. A través del uso de cámaras inteligentes, estos sistemas pueden detectar acciones inseguras, como el uso inadecuado de herramientas o la omisión de equipos de protección personal. Un ejemplo común es la implementación de sistemas de monitoreo en obras de construcción, donde la IA analiza imágenes en tiempo real y genera alertas si un trabajador no lleva casco, por ejemplo, chaleco de seguridad u otros equipos de protección personal obligatorios en cada caso. También puede detectar situaciones de riesgo por acciones indebidas o accesos a zonas restringidas. Esto permite una intervención rápida y la corrección de incumplimientos muchas veces antes de que se produzcan los accidentes. Vamos a poner un pequeño vídeo para ilustrar todo esto. As our world becomes increasingly digitized, so does our ability to connect with it. Imagine if you could search your surroundings the same way you search the web. Using existing cameras and advances in AI, we can now find things and people in the real world in real time and take action to improve safety and well-being. When a dangerous spill occurs in a chemical plant, cameras recognize the incident. Information about the spill is instantly shared with the people who need it the most, enabling them to protect other employees from coming in contact with the hazard.
and clean it up. This technology can also help keep people safer in hospitals. Patients recovering from heart surgery are limited to how much they should exert themselves. When someone exceeds the prescribed level of activity, a nurse is alerted. What's more, the location of the closest wheelchair is identified, so that the nurse can quickly get the patient seated and safe. This technology is also useful in an environment like a construction site, where people who need specialized tools are spread out, sometimes across multiple floors. Using cameras already in place, this technology can identify a specific tool, as well as the closest authorized person who can deliver it, saving everyone time and keeping the workflow moving. The digital and physical worlds are coming together to help make everyone more safe, secure, and productive. And we're bringing the edge of Microsoft's cloud to any device. Vale, pues este vídeo lo hemos querido poner para ilustrar un poco aplicaciones de IA en seguridad. Aquí lo que se ve son que a través de cámaras de inteligencia artificial entrenada, pues para distintas aplicaciones o usos, y estas están en sistemas interconectados con inteligencia artificial que notifican a los implicados distintas soluciones o alertas. Vamos a ver otra aplicación que serían los sistemas de alerta temprana basados en inteligencia artificial que potencian la seguridad en entornos laborales peligrosos. Estos dispositivos utilizan sensores avanzados para monitorear factores de riesgo en tiempo real y detectar condiciones inseguras antes de que se conviertan en amenazas graves. Por ejemplo, en construcción y minería se emplean sensores que detectan vibraciones anómalas en estructuras, alertando sobre posibles colapsos. En la industria química, estos sistemas pueden identificar la presencia de sustancias nocivas en el aire, permitiendo una evacuación rápida y segura. También podrían detectar niveles de ruido, temperatura, calidad del aire, contaminantes y sistemas de monitoreo de muchos más factores en tiempo real. Gracias a la inteligencia artificial, estas alertas son más precisas y pueden integrarse con otros sistemas de seguridad para automatizar respuestas y minimizar los tiempos de reacción, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes laborales. Otra aplicación bastante interesante son los equipos de protección personal con la integración de la IA. Esto ha permitido un monitoreo activo y en tiempo real de las condiciones ambientales y del estado de salud del trabajador. También se pueden rastrear y gestionar de forma más eficiente los equipos de protección con esta tecnología, utilizados por los trabajadores para garantizar su uso adecuado y mantenimiento. Estos dispositivos inteligentes pueden detectar signos de fatiga, estrés térmico, exposición a sustancias peligrosas, generando alertas inmediatas para evitar accidentes. Ahí estamos viendo un casco que lleva un montón de sensores. Estábamos muy acostumbrados a ver este tipo de sensores en los chalecos que los veíamos en los entrenamientos de los futbolistas y ahora ya los empezaremos a ver en equipos de protección personal integrados. Esto, por ejemplo, este casco pues, te puede medir la temperatura corporal y también temperatura ambiental externa, así como la frecuencia cardíaca del trabajador y pues se pueden analizar, pues, se analizan por algoritmos de inteligencia artificial que identifican posibles riesgos y recomiendan acciones preventivas como pausas, rehidratación, en el caso de exposición prolongada al calor extremo. Otro uso bastante que tiene ya y va a tener cada vez mayor impacto es el uso de drones con inteligencia artificial para inspección de seguridad en entornos laborales peligrosos o zonas de difícil acceso, permitiendo la evaluación rápida y eficiente sin riesgos para los trabajadores. Estos dispositivos pueden equiparse con cámaras térmicas, sensores de gas o contaminantes y algoritmos de análisis de imágenes.
Un ejemplo de aplicación es la inspección de techos y estructuras elevadas, donde los drones pueden identificar grietas o corrosión o debilidades estructurales antes de que representen un peligro, así como inspeccionar zonas contaminadas o catastróficas de difícil acceso. La integración de drones en la prevención de riesgos laborales no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también mejora la eficiencia operativa al permitir inspecciones más rápidas y detalladas en comparación con los métodos tradicionales. Pasamos a ver plataformas integradas de gestión de prevención de riesgos laborales basadas en inteligencia artificial. Estas permiten centralizar y analizar datos provenientes de múltiples fuentes, proporcionando una visión integral de la seguridad en el entorno laboral. Estos sistemas combinan información de sensores inteligentes, cámaras de vigilancia, reportes manuales y datos históricos, facilitando la identificación temprana de riesgos y la toma de decisiones basada en datos en tiempo real. Un ejemplo de estas plataformas es la integración de sensores ambientales y sistemas de monitoreo de vídeo, lo que permite detectar condiciones peligrosas como niveles más elevados de gases tóxicos o la falta de uso de equipos de protección individual. También pueden generar alertas automáticas y recomendaciones para prevenir incidentes, ya que son capaces de identificar patrones y tendencias prediciendo posibles riesgos. Gracias a la inteligencia artificial, estas plataformas optimizan la gestión de riesgos de prevención de riesgos laborales, reduciendo el tiempo de respuesta ante situaciones críticas. La inteligencia artificial, pasamos a otro, puede proporcionar herramientas automatizadas para verificar en tiempo real el cumplimiento normativo en la prevención de riesgos laborales, como por ejemplo la detección del uso adecuado de equipos de protección y el cumplimiento de protocolos de seguridad. Los sistemas de inteligencia artificial entrenados pueden analizar imágenes captadas por cámaras y sensores para detectar incumplimientos. Por ejemplo, en plataformas industriales se han implementado estos sistemas de alerta que notifican inmediatamente cuando un trabajador no cumple con las medidas de seguridad establecidas, como cumplimiento de normas internas de circulación o transporte de mercancías, acceso a zonas limitadas o incumplimiento de faltas de equipos de protección individual, entre otros. Esto permite una respuesta rápida, corrigiendo errores antes muchas veces de que se conviertan en accidentes graves, y gracias a estos avances las empresas pueden garantizar el cumplimiento de normativas, reducir sanciones y mejorar la cultura de seguridad en el entorno laboral. Importante es también la aplicación de la IA en aspectos de ergonomía en el trabajo. El diseño, por ejemplo, puede intervenir en el diseño y control de puestos de trabajo, generando estaciones de trabajo ergonómicas personalizadas. A través del análisis de datos antropométricos de movimientos y carga de trabajo, tomados mediante cámaras y sensores, se puede evaluar la ergonomía de las estaciones de trabajo y sugerir ajustes para reducir la fatiga y prevenir lesiones musculares, así como ajustar, por ejemplo, las alturas de la superficie de trabajo, la disposición de herramientas y la iluminación, entre otros, para reducir la fatiga y mejorar la productividad. Por otro lado, mediante el análisis biomecánico y detección de posturas de riesgo, este sería otro aspecto que mejoraría la inteligencia artificial. Mediante sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial es posible analizar en tiempo real la postura y movimientos de los trabajadores, así como datos de carga física para predecir y prevenir lesiones por movimientos repetitivos, como pueden ser el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Estos sistemas pueden enviar alertas para corregir la postura y evitar movimientos repetitivos o esfuerzos excesivos, determinando qué tareas y movimientos generan más estrés en los trabajadores, además de recomendar cambios para reducir la tensión y mejorar la productividad. Vamos a hablar de la gestión del bienestar y la salud mental. El bienestar de los empleados es un factor clave en la seguridad laboral. La IA, mediante herramientas avanzadas que monitorean indicadores de estrés, fatiga y salud mental en tiempo real, sería un gran avance en este desarrollo, en este campo. Estas
aplicaciones recopilan datos a través de sensores biométricos, análisis de voz y encuestas automatizadas para detectar signos de agotamiento o ansiedad, permitiendo intervenciones tempranas antes de que afecten el desempeño y la seguridad del trabajador. Un ejemplo de ello son las aplicaciones que evalúan el bienestar emocional mediante algoritmos de IA que analizan patrones de comportamiento y sugieren descansos o ajustes en la carga laboral para prevenir el agotamiento. Ya hay productos en el mercado para la gestión psicosocial y clima laboral basados en inteligencia artificial. Estas tecnologías no solo mejoran la calidad de vida de los empleados, sino que también disminuyen los accidentes de trabajo relacionados con la fatiga. En las siguientes diapositivas exploraremos casos prácticos en diversas industrias, destacando cómo la inteligencia artificial se aplica para reducir accidentes, optimizar procesos y crear entornos laborales más seguros. Cada sector presenta desafíos específicos en materia de seguridad y la inteligencia artificial proporciona soluciones adaptadas a cada necesidad. Desde la manufactura hasta la agroindustria, veremos algunos ejemplos de esta nueva tecnología. Veremos que en algunos casos parece que estamos repitiendo casi los mismos ejemplos, pero cada una de estas tecnologías está adaptada, por supuesto, a cada uno de los patrones que presenta cada sector económico. Empezaremos con la industria manufacturera. En ella, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta clave para mejorar la seguridad y reducir los accidentes laborales. Dos de sus principales aplicaciones en este sector son los robots colaborativos y el mantenimiento predictivo. Los robots colaborativos, también llamados cobots, trabajan junto a los operarios y están diseñados para detectar la presencia humana a su alrededor. Gracias a la inteligencia artificial, estos robots pueden ajustar su velocidad o detenerse automáticamente para evitar colisiones o accidentes. Esto reduce el riesgo de lesiones en tareas repetitivas o en entornos de alto riesgo, como líneas de ensamblaje o manipulación de materiales pesados. Y por otro lado, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial permite monitorear en tiempo real el estado de las máquinas industriales o tuberías de distribución mediante sensores avanzados que recopilan datos sobre temperatura, vibraciones y consumo de energía y los algoritmos de inteligencia artificial que analizan esta información para predecir fallos antes de que ocurran. Esto no solo previene accidentes causados por fallos mecánicos, sino que también optimiza los tiempos de producción y reduce costos asociados a paradas imprevistas. El sector de la construcción, como todos sabemos, es uno de los de mayor peligrosidad, debido sobre todo a los trabajos en altura, manejo de maquinaria pesada y condiciones variables del entorno. La inteligencia artificial puede mejorar la prevención de accidentes mediante herramientas como drones con IA, monitorización de condiciones y acciones de riesgo y el modelado predictivo de accidentes. Los drones equipados con inteligencia artificial permiten supervisar las obras en tiempo real, capturando imágenes y vídeos de alta resolución que son analizados por algoritmos avanzados. Esto facilita la identificación de zonas peligrosas, errores estructurales o incumplimientos de normativa de seguridad sin exponer a los trabajadores a situaciones de riesgo. Además, pueden inspeccionar áreas de difícil acceso, reduciendo la necesidad de que los operarios realicen tareas en altura o en espacios confinados. El uso de sensores, por otro lado, de monitorización instantánea de diferentes aspectos como vibraciones, temperatura, contaminantes, factores climáticos o de las condiciones físicas de los trabajadores y la capacidad de análisis de imágenes de las cámaras estáticas o de drones proporciona información en tiempo real. Como ejemplo claro, en la monitorización de la fatiga de los conductores de maquinaria pesada a través de sensores y cámaras equipadas en las máquinas o wearable portados que ayudan a detectar cuando el trabajador muestra signos de fatiga y actuar en tiempo real advirtiendo del necesario descanso. Por otro lado, el modelado predictivo de accidentes utiliza inteligencia artificial para analizar una gran cantidad de volumen de datos, datos históricos de incidentes, condiciones climáticas, distribución de trabajadores, uso de maquinaria, etc. Con esta información se pueden prever
posibles accidentes y tomar medidas preventivas antes de que ocurran. Por ejemplo, si un sistema detecta un alto riesgo de colapso de una estructura, permite emitir alertas tempranas para que se realicen inspecciones adicionales y se refuercen las medidas de seguridad. El sector del transporte y la logística, en él es especialmente importante la prevención de accidentes porque se producen muchos accidentes por culpa de esto, debido a la fatiga de los conductores y la optimización de rutas del transporte para minimizar riesgos. La inteligencia artificial ha permitido abordar estos problemas mediante sistemas avanzados de monitoreo y planificación. Uno de los principales avances es la detección de fatiga en conductores mediante cámaras y sensores biométricos. Estos dispositivos utilizan algoritmos de visión artificial para analizar los movimientos de la cabeza, el parpadeo y la postura del conductor en tiempo real. Si se detectan signos de somnolencia o distracción, el sistema emite alertas para recomendar pausas o incluso activar mecanismos de seguridad como reducción automática de la velocidad del vehículo. Además, la IA se emplea en la optimización de rutas, analizando grandes volúmenes de datos sobre tráfico, condiciones climáticas y estado de las carreteras. Con esta información, los sistemas pueden recomendar la mejor ruta para evitar zonas de alto riesgo, reducir la fatiga del conductor y mejorar la eficiencia en los tiempos de entrega. Estamos hablando, como decíamos, de diferentes soluciones dentro de cada uno de los sectores, pero habrá muchas más, estamos citando algunas de ellas. Si pasamos, por ejemplo, a la minería sabemos que es una de las industrias más peligrosas debido a la presencia de gases tóxicos, el riesgo de derrumbes y las condiciones extremas en las que operan los trabajadores. La inteligencia artificial ha permitido mejorar significativamente la seguridad en este sector mediante el uso de sensores inteligentes, robots autónomos y análisis predictivo de riesgos. Los sensores inteligentes permiten monitorear en tiempo real factores críticos como la concentración de gases, la temperatura, la humedad y la estabilidad del terreno. Cuando estos sensores detectan valores peligrosos, emiten alertas para evacuar a los trabajadores antes de que ocurra un incidente. Además, los robots autónomos equipados con inteligencia artificial pueden realizar exploraciones en túneles y minas sin exponer a los operarios a situaciones de riesgo. Estos robots pueden inspeccionar estructuras, detectar grietas y evaluar la seguridad de los túneles antes de que los mineros ingresen. Por otro lado, los sistemas de análisis predictivo basados en inteligencia artificial analizan datos geológicos, vibraciones y condiciones del terreno para producir posibles derrumbes y diseñar estrategias de mitigación. Asimismo, la inteligencia artificial permite analizar imágenes en tiempo real para detectar situaciones de riesgo, como presencias inadecuadas, operaciones mal ejecutadas o infracción de normativas de prevención. Esto permite tomar decisiones más informadas y evitar accidentes que podrían poner en peligro la vida de los trabajadores. En el sector de la salud, es uno de los ámbitos donde la inteligencia artificial está teniendo un gran impacto en la prevención de riesgos laborales, especialmente en la reducción de la fatiga del personal médico y la minimización de errores en procedimientos críticos. Uno de los principales avances es el monitoreo de la fatiga del personal sanitario. La IA puede analizar datos biométricos de médicos y enfermeros, etcétera, a través de sensores portátiles o estaciones de trabajo inteligentes. Estos sistemas pueden detectar signos de agotamiento, estrés o falta de concentración y recomendar pausas estratégicas para evitar errores que puedan poner en riesgo tanto a los pacientes como al personal de salud. Otra aplicación clave es el uso de la IA en la reducción de errores médicos. Los algoritmos de IA pueden revisar registros médicos, analizar imágenes de resonancias magnéticas y ayudar a los profesionales a tomar decisiones más precisas en diagnósticos y tratamientos. Además, en los quirófanos, la IA se usa para verificar la correcta aplicación de protocolos, asegurando que cada paso se siga correctamente y reduciendo la posibilidad de errores humanos en intervenciones quirúrgicas. En la industria química, los riesgos relacionados con el manejo de sustancias peligrosas
y la posibilidad de fugas tóxicas y la alta inflamabilidad de ciertos productos la convierten en un sector de alto riesgo. La implementación de inteligencia artificial ha permitido mejorar significativamente la seguridad mediante sistemas de monitoreo avanzado, predicción de riesgos y automatización de procesos críticos. El uso de la IA en el control de sustancias peligrosas. En este cabe destacar la utilización de sensores inteligentes y algoritmos de aprendizaje automático que analizan constantemente las condiciones de almacenamiento y manipulación de productos químicos y aseguran que se cumplen los parámetros de temperatura, presión y ventilación adecuados. Además, la inteligencia artificial permite prevenir fugas y explosiones mediante el análisis predictivo. Estos sistemas pueden detectar pequeñas variaciones en las condiciones de los tanques de almacenamiento o tuberías y alertar a los operadores antes de que se produzca una fuga peligrosa. En algunos casos, la IA puede activar automáticamente mecanismos de contención para evitar accidentes. Y por último, vamos a hablar de la IA en el sector, la aplicación de la IA en el sector agrícola y agroindustrial. Este enfrenta sobre todo riesgos laborales relacionados con condiciones climáticas extremas, uso de maquinaria pesada y la exposición a productos químicos fitosanitarios. La inteligencia artificial ha permitido mejorar la seguridad en este ámbito mediante la predicción de riesgos ambientales y la automatización del manejo de la maquinaria. Uno de los principales avances es el uso de la IA para el monitoreo de riesgos climáticos. Algoritmos avanzados analizan datos meteorológicos en tiempo real y predicen eventos peligrosos como tormentas, olas de calor o incendios forestales. Estos sistemas pueden alertar a los trabajadores con suficiente antelación para que tomen medidas preventivas, evitando la exposición a condiciones adversas. Además, la inteligencia artificial se ha integrado en maquinaria agrícola inteligente, como tractores autónomos y drones de monitoreo de cultivos. Estos dispositivos no solo aumentan la eficiencia en el trabajo, sino que también reducen el tiempo del riesgo de accidentes por errores humanos. Sensores de seguridad evitan colisiones y alertan a los operarios sobre fallos mecánicos antes de que se conviertan en problemas graves. Otra aplicación de la aplicación clave es la gestión segura de productos químicos fitosanitarios. Los sistemas de inteligencia artificial pueden optimizar la dosificación y aplicación de pesticidas y fertilizantes, minimizando la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas y reduciendo el impacto ambiental. La aplicación de pesticidas, a su vez, se puede hacer mediante drones autónomos guiados por inteligencia artificial. Bien, con esto hemos terminado esta sección y a continuación Eusebi nos hablará del futuro de la inteligencia artificial en prevención de riesgos laborales. No tienes el micrófono encendido, Eusebi. Eusebi. Ahora. Sí, gracias Pedro, gracias a todos los asistentes además, Pedro, nos has hecho un resumen de todos los sectores, las aplicaciones y herramientas que podemos aplicar, ¿no? Y yo creo que para ampliar este tema, pues podemos buscar más información al que le interese un sector u otro, pero realmente, o preguntarnos, porque al final también tenemos información vía los cursos online, vía información que tenemos en nuestro portal web. Y si no, les atenderemos a todas las consultas y preguntas que ustedes consideren. Como último, y no lo que comentaba Pedro, ¿no? Y no menos interesante, comentaremos nuestra visión de lo que nos depara el futuro no muy lejano respecto a la IA. Les he dicho al principio, ¿no? La evolución de manera exponencial de todo lo que significa las herramientas y aplicaciones de IA. En este sentido, el futuro de la inteligencia en la prevención de riesgos promete avances significativos que optimizarán, seguro, la seguridad en el entorno de trabajo. En la próxima década se prevé la integración de nuevas tecnologías como las que tienen ustedes en este slide, ¿no? Sistemas de IA mucho más autónomos, capaces de anticipar riesgos con mayor precisión y tomar decisiones en tiempo real sin intervención humana. Incluso van a haber sin intervención de las propias personas. Un uso extendido de los gemelos digitales. ¿Qué son los gemelos digitales? Son modelos virtuales de entornos laborales
que permiten simular riesgos y optimizar medidas de seguridad antes de su implementación. Es importante este tema para evitar, evidentemente, el conocimiento previo, para evitar esos accidentes que se pudieran producir. Una mayor conectividad con 5G y sensores avanzados, mejorando la transmisión de datos en tiempo real. ¿Para qué? Para monitorear condiciones laborales y responder de manera inmediata ante cualquier peligro. También lo que es la mejora de la integración hombre-máquina con el desarrollo de interfaces, ¿no?, más intuitivas que faciliten una adaptación del personal a las nuevas tecnologías. Otro tema que también va a verse es la automatización avanzada de procesos de seguridad, reduciendo aún más la exposición de los trabajadores, de las personas trabajadoras, a entornos peligrosos. Estos avances al final contribuirán a una gestión de riesgos más eficiente y nos van a permitir, además, que las empresas adopten enfoques proactivos en la prevención de accidentes, asegurando que el objetivo, ¿no?, entornos laborales más seguros y productivos. La integración de la inteligencia artificial en la prevención de riesgos no solo está transformando de las herramientas y metodologías utilizadas, sino también el rol del técnico, ¿no?, del técnico de prevención de riesgos laborales. En la era digital, su función evoluciona desde la supervisión manual y la aplicación de normativas hacia un enfoque mucho más estratégico y basado en datos. Algunas de las nuevas competencias que serán clave en el perfil del técnico de prevención incluyen lo que ven ustedes en pantalla: la gestión de datos y análisis preventivo, o sea, ¿qué? Predictivo, o sea, la capacidad para interpretar informes generados por sistemas de IA y tomar unas decisiones basadas en el análisis de los riesgos en tiempo real. Habilidades en automatización y robótica, conocimiento al final del funcionamiento de los robots o los cobots que nos ha dicho, ¿no?, colaborativos, y sistemas de inteligencia de monitoreo, competencias en ciberseguridad y protección de datos. Dado que la IA maneja grandes volúmenes de información, es crucial garantizar, ya lo hemos dicho y lo volveré a repetir de aquí a un momento, garantizar la seguridad y privacidad de los datos. El uso de plataformas digitales de prevención de riesgos laborales. El técnico deberá de tener familiaridad con herramientas de monitoreo remoto, simulaciones de realidad aumentada y software de evaluación de riesgos basados en esta IA. Este cambio implica al final un proceso de adaptación y de capacitación continua para los profesionales de la prevención, asegurando que puedan aprovechar estas nuevas tecnologías y liderar la transformación digital en la seguridad laboral. La inteligencia artificial no solo ayuda a identificar riesgos laborales, sino que también se puede convertir en una herramienta clave en la toma de decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Estratégicas, ¿no?, para que realmente haya una seguridad laboral en el entorno de la empresa. Los gestores de prevención al final pueden beneficiarse de los sistemas de IA para analizar esos grandes volúmenes de datos, evaluar tendencias y optimizar todos los planes de prevención basados en la información en tiempo real. Las aplicaciones de IA en la toma de decisiones incluyen estos aspectos, estos 4 aspectos que les he puesto en pantalla. Uno sería el análisis de los datos predictivos. Permite anticiparnos a patrones de riesgo y diseñar estrategias proactivas para evitar al final accidentes. La automatización de informes de seguridad reduce la carga administrativa y mejora la eficiencia en la gestión documental. La optimización al final de recursos ayuda a asignar medidas preventivas de manera mucho más eficiente, basándonos en análisis de riesgos específicos para cada uno de los entornos donde lo hagamos. Y por último, el monitoreo en tiempo real. Sistemas inteligentes que puedan alertar a los gestores sobre posibles desviaciones en los protocolos de seguridad e identificar áreas de mayor vulnerabilidad. La inteligencia artificial está facilitando un cambio en la gestión de la seguridad laboral. Hemos dicho, repito, pasando de un enfoque reactivo y correctivo a uno mucho más proactivo, ¿no? Tradicionalmente la prevención se basaba en la corrección de incidentes y en la mejora continua a partir de accidentes pasados. Con la IA
esta dinámica está evolucionando hacia una detección mucho más temprana y la intervención antes de que se produzcan o ocurran los problemas determinados. Algunas formas en las que la IA está impulsando esta prevención proactiva incluyen el análisis predictivo, que es la utilización de grandes volúmenes, lo hemos repetido varias veces, de datos para prever esas situaciones de riesgo y prevenir accidentes o incidentes antes de que sucedan, el monitoreo en tiempo real, a través de sensores inteligentes, dispositivos portátiles, para identificar al final las condiciones peligrosas y enviar posibles alertas inmediatas para su actuación, y la automatización de lo que es las respuestas de seguridad, ¿no? Implementación de protocolos automatizados que detienen los procesos o alertan a los trabajadores ante condiciones de alto riesgo. Y por último, ¿qué podemos hacer? También lo que son simulaciones, ¿no? Y entrenamientos con IA. Al final, el uso de modelos digitales para prevenir escenarios y dar capacitación a los trabajadores, a los empleados de nuestras organizaciones en la toma de decisiones ante situaciones peligrosas. La implementación de la inteligencia artificial en las organizaciones conlleva al final numerosos beneficios. Los hemos dicho y muchos, por sectores inclusive, pero también implica riesgos que deben gestionarse adecuadamente. Aquí les quiero mostrar 6 tipos de riesgos que detallaré. Primero, el riesgo tecnológico. Pueden haber fallos técnicos o errores en los modelos, algoritmos mal entrenados o con datos sesgados. Al final pueden generar decisiones realmente incorrectas, ¿no? También tenemos la posibilidad de tener riesgos tecnológicos en la dependencia excesiva de sistemas automatizados. Pueden limitar al final la capacidad de respuesta ante fallos o situaciones imprevistas. Y, como no, la ciberseguridad. Sistemas de IA que pueden ser blanco de ataques, como una manipulación de datos de entrada o data poisoning, que se le llama, ¿no? Poisoning, que es una técnica de ciberataque, que al final consiste en la manipulación maliciosa de los datos utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial. También tenemos los riesgos éticos y sociales, entre ellos los sesgos, por ejemplo, algorítmicos. Si el IA se entrena con datos históricos sesgados, puede perpetuar o amplificar discriminaciones, o por la falta de transparencia. Muchos sistemas de IA lo que producen son especialmente los basados en el deep learning, ¿no? Son cajas negras difíciles de auditar. O el impacto en el empleo. Una automatización de tareas al final puede llevar a una pérdida de empleos o un desplazamiento laboral. Tercer tipo de factor de riesgo, los riesgos legales o de cumplimiento. Regulaciones emergentes al final, por ejemplo, la legislación sobre IA, por ejemplo, la de la Unión Europea, está en desarrollo. Ya lo veremos ahora, ¿eh? Esto lo quiero comentar al final. Y puede requerir cambios en los sistemas ya implementados. También nos podemos encontrar respecto a la responsabilidad legal, ¿no? Una dificultad para asignar responsabilidades cuando una IA comete un error o una protección de datos personales, ¿no? El uso indebido o inseguro de datos puede violar normas como, por ejemplo, la GDPR, que es la General Data Protection Regulation de la Unión Europea. Otro aspecto o factor crítico serían los riesgos organizacionales y culturales. Entre ellos, por ejemplo, la resistencia al cambio. Empleados pueden oponerse por temor al reemplazo o por falta de comprensión a esta tecnología. O también por falta de capacidades internas, una escasez de talento, ¿no? Especializado en IA y gestión de datos, también puede darse. O inclusive una gobernanza inadecuada, ¿no? Falta de políticas claras sobre su uso, la prevención y auditorías de IA. Otros riesgos serían los riesgos financieros y estratégicos, ¿no? El alto coste de la implementación. Una inversión en tecnología requiere una capacitación, un mantenimiento, pueden ser incluso significativos. El retorno de la inversión, ¿no? Incierto, especialmente si no se alinea bien la IA con los objetivos de la organización. Y también inclusive un cambio en el modelo de negocio, ¿no? Puede requerir reestructuración de procesos y de equipos significativos. Y por último, otro factor de riesgo y muy importante, por eso lo he separado y lo he
puesto aparte es el de los riesgos psicosociales, la inseguridad laboral y el miedo al reemplazo. La automatización de tareas puede generar ansiedad y estrés ante la posibilidad de perder el empleo, de ser reemplazado por una máquina. Y esto se traduce al final en una baja moral, ¿no? Y disminución incluso del compromiso con la organización. La pérdida de autonomía. Los sistemas de IA también pueden imponer decisiones o recomendaciones automáticas, reduciendo esta capacidad que tiene el empleado, ¿no?, de tomar decisiones propias. Esto puede provocar una frustración, una sensación de pérdida de control, ¿no?, sobre el trabajo. O inclusive una deshumanización del trabajo, ¿no? Cuando la IA se utiliza en procesos sensibles, como por ejemplo la evaluación de desempeño o la selección de personal, inclusive una atención al cliente, pueden surgir la sensación de que las personas son tratadas como datos, ¿no? No como individuos. Esto puede afectar al sentido de propósito, de pertenencia, etcétera, etcétera. También nos podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de factor de riesgo psicosocial, el aislamiento social, la reducción esta de interacciones humanas, ¿vale? Por automatización o teletrabajo asistido por IA, puede llevar a este aislamiento incluso emocional, ¿no?, especialmente en trabajos que sean repetitivos o remotos. Por último, también la carga mental y cognitiva, la necesidad de adaptarse constantemente a las nuevas tecnologías genera una sobrecarga mental, especialmente si no hay una formación adecuada, ¿no? Esta presión por aprender rápidamente puede incrementar el agotamiento de las personas, ¿no? Inclusive también como riesgo psicosocial, que se me ocurre uno importante también, sería el de la desigualdad, ¿no? Una desigualdad y polarización. Los empleados con menos competencias digitales pueden sentirse marginados, generando incluso las brechas internas en la organización y no de ingresos, sino brechas a nivel de capacitación de la IA y la implementación de la IA. Estamos ya finalizando la jornada. Este tema también es importante, que es el de el avance de la inteligencia artificial en el ámbito de la prevención de riesgos. Plantea importantes desafíos regulatorios y normativos, ¿no? A medida que la IA se integra cada vez más en la toma de decisiones de seguridad, se hace fundamental establecer unos marcos legales, ¿no?, que garanticen al final la protección de los datos y definan las responsabilidades en caso de fallos tecnológicos. Algunos de los principales desafíos los tienen ustedes en pantalla. Serían la protección de la privacidad de los trabajadores, regular el uso de los sistemas de monitoreo que recojan datos personales y biométricos, la responsabilidad legal ante accidentes, determinar quién asume la responsabilidad cuando una decisión basada en IA contribuye a un accidente laboral, normativas sobre transparencia y explicabilidad, exigir a los sistemas de IA utilizados en prevención que sean comprensibles y auditables por las empresas y los organismos reguladores, y además una adaptación de las normas existentes, ¿no?, actualizar las leyes de seguridad laboral para incluir directrices específicas sobre ese uso de la IA en la prevención de riesgos laborales. En el futuro se espera que las regulaciones evolucionen para equilibrar la innovación de la seguridad y los derechos de los trabajadores. La colaboración entre gobiernos, empresas y expertos de prevención será clave para al final desarrollar normativas que fomenten ese uso ético y seguro de la IA en el ámbito laboral. Las normas actuales sobre las que nos podemos basar, se las remito y no voy a emplear, solo comentarlas, son la Ley de Inteligencia Artificial propuesta por el Parlamento Europeo y el Consejo para establecer normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, ¿vale?, con las modificaciones de estos actos legislativos de la Unión Europea del 21 de abril del 21. El Real Decreto del 729 del 2023, que aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, el Real Decreto 817 del 2023, de noviembre del 2023, que crea un entorno controlado de pruebas para ensayar el cumplimiento del futuro reglamento europeo sobre IA, y el 5 de diciembre del 23 el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzan un acuerdo provisional sobre la Ley de Inteligencia Artificial, orientado a proteger los derechos fundamentales,
el Estado de Derecho y la sostenibilidad frente a los riesgos de la inteligencia artificial, mientras se impulsa toda esta innovación. El reglamento de la inteligencia artificial y la aprobación de este dicho reglamento el 13 de marzo del 24, mediante una resolución legislativa del Parlamento Europeo. Esta norma, al final, consolida las reglas armonizadas para toda la Unión Europea en esta materia. Se prevé que este reglamento entre oficialmente en vigor en el año 2026, marcando al final un hito clave en la regulación integral y obligatoria de la inteligencia artificial a nivel europeo. Para finalizar la jornada, unas reflexiones y una conclusión. Como reflexión final, podríamos apuntar que el futuro de la inteligencia artificial en la seguridad laboral creemos que es prometedor, pero también presenta ciertos desafíos que deben abordarse desde hoy. La tecnología seguirá evolucionando y con ella las oportunidades que genera, ¿no?, de las mejoras en la prevención de riesgos laborales. Algunas áreas clave para el futuro incluyen lo que ponen les hemos puesto en pantalla, ¿no? La integración total de la IA en la seguridad laboral, sistemas cada vez más autónomos y predictivos que reducirán a la vez los accidentes de manera proactiva. Una mayor formación y adaptación de los trabajadores. La educación en nuevas tecnologías será clave para aprovechar todas las ventajas que nos puede proporcionar esta inteligencia artificial en la prevención de riesgos laborales. Y una ética y regulación en el uso de la inteligencia artificial. Debemos de intentar que se use de manera responsable y con respeto por los derechos de los trabajadores. Hoy las empresas pueden empezar a prepararse para este futuro adoptando tecnologías accesibles, fomentando una cultura de innovación y promoviendo la formación continua en IA y seguridad laboral. La clave no es otra que será el de encontrar el equilibrio entre lo que es el avance tecnológico y la protección de las personas, asegurando que la IA sirva como una aliada en la construcción de entornos laborables más seguros y eficientes. Y como conclusión, rápidamente diremos que la inteligencia artificial es una aliada en la prevención de riesgos, pero no sustituye la labor humana. No sustituye la labor humana, no tengamos miedo. Su integración no busca reemplazar al técnico de prevención de riesgos, sino proporcionarle herramientas avanzadas para optimizar su trabajo, permitiéndole al final focalizarse en la toma de decisiones estratégicas y en la mejora continua de los procesos de seguridad. El uso de IA en prevención brinda beneficios clave como la reducción del margen de error, la mejora en la detección de riesgos y la automatización de tareas repetitivas. Sin embargo, es importante también saber que su implementación debe ir acompañada de una capacitación adecuada para los profesionales del sector, asegurando evidentemente que puedan interpretar y gestionar la información generada por estas tecnologías. En última instancia, la clave del éxito en la integración de la IA en prevención radica entre el equilibrio entre la tecnología y el factor humano. La combinación de conocimiento experto y análisis basado en la IA permitirá nada más y nada menos que una prevención de riesgos más efectiva, asegurando entornos de trabajo seguros y eficientes. Hasta aquí, Pedro. Muchas gracias, Eusebi, por la exposición. Y nada, yo creo que estamos un poco pasados de tiempo. ¿Hay alguna pregunta que yo creo que deberíamos de contestarla por correo electrónico para no tardar mucho más porque estamos ya pasados de tiempo? Y ya pues nada, como último darle gracias sobre todo por su asistencia y por su atención y recordarles algunos apuntes rápidos que siempre decimos, que se les proporcionará un certificado de asistencia que recibirán los próximos días por correo electrónico. En nuestra página web tienen la relación de las próximas webinars programadas que vamos haciendo mes a mes. También saben que en nuestro portal tienen un montón de documentación y relativo a inteligencia artificial, incluso tienen un curso online ya.
Y en el chat, como están viendo en pantalla, tenemos anotado nuestro email, nuestro teléfono para consultar de prevención o de cualquier otro tema de la mutua que les pueda surgir. Y nada más, por nuestra parte, Eusebi, si quieres añadir algo más. Bueno, nada, buenas tardes. Gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Pedro, por tu intervención y el seguimiento de la jornada. Y les esperamos en las próximas webinars que se realizarán en junio, que serán unas cuantas, y a las que espero volver a compartir con ustedes. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.